En su primera vez, el millonario perdió el control y no se detuvo toda la noche, hipnotizado por ella. El millonario llegó al límite de la noche con un temblor que no sabía disimular. Nadie lo había visto así, sin escoltas, sin certezas, sin la coraza del poder que solía protegerlo. Frente a la puerta de ese pequeño departamento, sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si la seguridad que llevaba años fingiendo se derritiera en silencio. Cuando ella abrió, con su camiseta sencilla y el cabello suelto, él entendió que su primera vez perdiendo el control no sería un acto impulsivo, sino un encuentro emocional capaz de desarmar cualquier defensa. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y si te ha pasado. Ella, sin proponérselo, iluminó el pasillo con una calidez que lo atravesó. Él respiró hondo, intentando recuperar el aplomo, pero la cercanía lo sacudió. Su mirada bajó un instante cuando sintió que las manos le temblaban, algo que jamás había permitido que otros notaran. En aquella primera impresión ya estaba hipnotizado, no por la apariencia, sino por la sensación de realidad que lo envolvía en ese espacio estrecho. Dale me gusta si alguna vez alguien te descolocó de una manera tan inesperada. Mientras entraba, escuchó el leve chasquido de la puerta cerrándose detrás de él. Ese sonido marcó un antes y un después, como si la noche hubiera decidido ponerse en marcha sin consultarle. Las luces tenues, la fragancia suave a té recién hecho, los papeles desordenados sobre la mesa, todo lo hacía sentir lejos de su mundo frío y perfecto. Era su primera vez enfrentándose a un lugar que no podía comprar y a una mujer que no podía impresionar con nada más que su vulnerabilidad. Suscríbete si te gustan las historias que desarman corazas. La tensión crecía en él con cada paso. Era una mezcla rara. Miedo a equivocarse, necesidad de quedarse, deseo sostenido pero contenido, sin prisas. Lo que más lo inquietaba no era la posibilidad del rechazo, sino la sensación de estar viviendo algo que escapaba a cualquier control conocido. Ella lo miró con una curiosidad tranquila, sin presiones, sin juicios, y eso lo desarmó aún más. En su primera vez, cediendo así, supo que esta noche sería distinta, una entrega emocional que lo marcaría para siempre. El departamento tenía una calidez que contrastaba con el acero y vidrio al que él estaba acostumbrado. En las paredes había fotos familiares, pequeños dibujos y notas sueltas que hablaban de sueños postergados. Él recorrió el lugar con la mirada, sintiendo como cada objeto parecía contar una parte de ella. Su disciplina, su cansancio, su manera silenciosa de resistir. Ese mundo, tan distinto al suyo, lo obligaba a bajar el ritmo, a respirar más lento, a mirarse por dentro. Era su primera vez habitando un espacio donde no mandaba nadie, donde solo podía observar y aprender. Ella le ofreció té mientras acomodaba unos lápices dispersos sobre la mesa. El gesto simple lo conmovió más de lo esperado. Estaba acostumbrado a asistentes, no a manos sinceras que se movían sin prisa. Él tomó la taza y notó el calor filtrándose por la cerámica, una sensación que lo ancló a ese instante. En ese pequeño departamento, el tiempo parecía tener otro peso, otro idioma. Y aunque su pecho seguía tenso, una parte de él empezaba a relajarse, como si ese ambiente lo invitara a dejar caer máscaras antiguas. La ventana dejaba entrar una luz tenue, casi dorada, que acariciaba sus rostros. Él se dejó envolver por ese silencio suave que no exigía nada, solo presencia. Era extraño para alguien que vivía rodeado de ruido, de agendas, de relojes exigiendo precisión. Allí, en ese rincón lleno de vida modesta, encontró un tipo de paz incómoda, pero necesaria. Sus ojos se detuvieron en el cuaderno de diseño abierto sobre la mesa, lleno de trazos imperfectos pero vivos. Esa imperfección lo impresionó. Ella creaba sin miedo. Él vivía midiendo cada paso.
Mientras ella movía una cortina que dejaba pasar demasiado frío, él notó el desgaste del tejido, el borde deshilachado. Ese detalle le reveló una verdad simple. Ella vivía con lo justo, eligiendo qué reparar y qué postergar. Él, que cambiaba objetos sin pensarlo, sintió una punzada de humildad. Cada cosa en esa casa tenía historia, no reemplazo. Ese pensamiento lo sacudió, obligándolo a reconocer cuánto había evitado mirar a quienes vivían fuera de su burbuja. Era un contraste que lo desnudaba sin violencia, pero con precisión. El piso de madera crujió bajo sus pasos cuando se acercó a observar una fotografía. Ella y su familia en una playa. Sonrisas amplias, ropa sencilla, sol bajo. Eso lo hizo preguntarse cuántas veces él había sonreído así, sin cálculo, sin pose. La imagen lo dejó quieto unos segundos, sosteniéndolo en un lugar interno que casi nunca visitaba. Ella lo observó desde la cocina como si entendiera que esa foto decía más que cualquier explicación sobre su vida. Él desvió la mirada, pero algo en su pecho seguía abriéndose, lento, inevitable. Ella se sentó frente a él, apoyando los codos sobre la mesa, y le preguntó si estaba cómodo. Él afirmó, aunque no sabía si mentía o si estaba descubriendo un tipo nuevo de comodidad, menos física y más emocional. Había una intimidad silenciosa en esa pregunta, una invitación a estar sin defensas. En ese momento, el mundo de ella y el de él empezaron a mezclarse, no por fuerza, sino por curiosidad mutua. Y así, sin que ninguno lo notara del todo, la noche comenzó a moldear el espacio entre ambos, preparando el terreno para algo que ninguno había planeado. Él la observó mientras ella acomodaba mechones sueltos detrás de la oreja, un gesto simple que lo dejaba inquieto. No era la primera vez que veía belleza, pero sí la primera vez que esa belleza lo obligaba a confrontarse a sí mismo. Sus manos seguían temblando ligeramente y aunque intentaba esconderlo, ella ya lo había notado. Por dentro luchaba contra el impulso de mostrarse seguro, de fingir control, pero esa noche no podía sostener ninguna fachada. Era su primera vez, permitiéndose sentir sin planear, sin calcular, sin escudo. Se sentó en el borde del sofá, respirando profundo, intentando ordenar pensamientos que no cooperaban. Cada vez que ella pasaba cerca, él sentía una corriente tibia recorrerle el pecho, una mezcla de nervios y deseo contenido que no buscaba invadir, solo existir. Le costaba admitirlo, incluso para sí mismo. Ella lo intimidaba, no por poder, sino por autenticidad. En su mirada había una franqueza que no sabía negociar. Una claridad que lo obligaba a bajar la cabeza y reconocer su propia vulnerabilidad. Ella se acercó con una manta doblada y la dejó a su lado, rozándole apenas el brazo. Ese contacto ligero lo estremeció, pero de una forma suave, como una puerta que se abre sin ruido. Él levantó la vista y la encontró observándolo con una mezcla de curiosidad y ternura prudente. Era una invitación silenciosa a estar presente, sin más exigencia que la honestidad. Él tragó saliva antes de hablar, temiendo que su voz revelara todo lo que intentaba contener. Aún así, decidió no escapar del momento. Confesó que hacía años no compartía un espacio tan íntimo con alguien sin sentirse evaluado. Se le quebró apenas la voz al admitirlo, como si revelar esa parte de sí rompiera una estructura demasiado rígida. Ella no se apresuró a responder. Simplemente se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa pero sentida. Esa pausa leve, ese silencio cálido, lo hizo respirar más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que impresionar a nadie, y ese alivio lo desarmó más que cualquier presión. Mientras hablaba, sus manos buscaban algo que sostener, una forma de aterrizar la inquietud. Ella lo notó, y con total claridad en su gesto, dejó que sus dedos se acercaran al suyo, sin apresurarse y sin tocarlo todavía, solo mostrando disponibilidad. Él levantó la mirada y encontró un consentimiento suave,
explícito, en la forma en que ella mantenía los ojos en él. Esa espera, ese respeto, lo conmovió profundamente. Era un tipo de cercanía que jamás había conocido. Lenta, elegida, cuidadosa. Finalmente, él dejó que sus dedos rozaran los de ella, apenas un contacto, pero suficiente para que su respiración cambiara. El temblor de sus manos seguía ahí, pero esta vez no lo escondió. Ella entrelazó sus dedos con los suyos de forma clara, consensuada, serena. Ese pequeño gesto fue para él un puente, una entrega mínima pero gigantesca en significado. En esa primera unión de manos, él sintió que algo dentro de su vida entera se reacomodaba, como si la noche le ofreciera una oportunidad para aprender a ser diferente. El antagonista no tenía un solo rostro, aunque él solía resumirlo en un nombre: su propio pasado. Ese pasado estaba hecho de expectativas familiares, negocios fríos y una educación emocional mínima. Cada decisión debía ser perfecta, cada gesto calculado. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el mensaje era claro. Sentir era un lujo que no podía permitirse. Esa presión lo seguía como una sombra larga, recordándole que cualquier muestra de vulnerabilidad era una derrota. En esa noche íntima, esa sombra volvió a murmurarle que huyera antes de perder el control. A la distancia, otro antagonista insistía en hacerse presente: el miedo al juicio público. Él vivía rodeado de cámaras, titulares y chismes disfrazados de noticias. Para muchos, un millonario no debía mezclarse con alguien que vivía al día. Era un cruce prohibido que alimentaría rumores. Esa tensión social lo atravesaba incluso allí, en el departamento cálido donde nadie lo miraba. El peso de la opinión ajena lo presionaba a retroceder, a no entregarse demasiado, a no mostrarse humano. Pero esa noche él ya no sabía ocultarse con la misma facilidad. Su asistente personal, siempre alerta, había sido otro antagonista constante en su vida. Con mensajes, recordatorios y advertencias, mantenía su rutina bajo estricta vigilancia. Incluso antes de salir, él había recibido uno de esos textos fríos: no olvides la reunión de mañana. Descansa. Pero no era un consejo, era una orden. Esa vigilancia permanente lo hacía sentir observado, incluso cuando estaba solo. Y en esa noche tranquila, sentía el eco de esas instrucciones tirando de él, como si una parte de su vida prohibiera entregarse de verdad. También estaba la voz de su padre, un hombre rígido, acostumbrado a dirigir imperios sin pestañear. Esa voz no necesitaba estar presente para afectarlo. Bastaba recordar una frase repetida hasta el cansancio: no muestres debilidad. Él había crecido creyendo que el control era la única forma de existir. Por eso, esa primera vez sintiéndose tan humano, tan sin defensas, era un acto casi prohibido. Cada vez que se acercaba a ella, una parte de él temía estar traicionando ese legado frío que lo había formado. El antagonista más silencioso era su propio perfeccionismo. No lo dejaba avanzar sin dudar, sin cuestionar cada gesto, cada palabra. Le decía que no era suficiente, que iba a equivocarse, que ella merecía a alguien más simple, menos roto por dentro. Ese perfeccionismo le carcomía el pecho, obligándolo a medir incluso sus emociones. Y sin embargo, esa noche sentía que cada cálculo lo alejaba de ella, que ese impulso de controlar todo era justamente lo que lo mantenía atrapado en una vida que no le pertenecía. Pero la mayor amenaza de todas era el miedo a ser visto realmente. No como millonario, no como figura pública, sino como un hombre con temblores en las manos y heridas antiguas que nunca se había permitido nombrar. Ese miedo lo empujaba a cerrar puertas, a evitar intimidad, a refugiarse en relaciones superficiales. Frente a ella, sin embargo, ese miedo temblaba, porque por primera vez en su vida alguien lo miraba sin exigirle perfección. Y esa mirada, tan sencilla y tan honda, era el antagonista final.
Lo obligaba a elegir entre huir o permitirse sentir. La noche dio un giro suave cuando ella le pidió que la ayudara a mover una pequeña mesa para tener más espacio. Ese gesto inocente lo obligó a acercarse, a sentir su respiración cerca y a enfrentar de nuevo el temblor que nunca lograba controlar. Mientras levantaban la mesa juntos, sus manos se rozaron de forma inevitable, y él sintió como algo dentro de su pecho cedía. No fue un choque brusco, sino un movimiento interno que lo empujó a dejar de esconderse. Ese fue el primer quiebre del control que tanto defendía. Ella notó el leve cambio en su postura, el modo en que su respiración se aceleraba sin volverse invasiva. Lo observó con una delicadeza tranquila, casi protectora, como si entendiera que ese contacto mínimo tenía un peso enorme para él. Cuando terminaron, ella se quedó a su lado un segundo más de lo necesario, confirmando con una mirada suave que todo estaba bien. Él sintió un alivio tibio, una suerte de permiso para estar presente sin pretender dureza. La tensión entre ambos creció, pero de manera consentida, pausada, cuidadosamente elegida. Al preparar de nuevo el té, ella extendió la mano hacia él para entregar la taza. Esta vez, él no la tomó de inmediato. Dejó que sus dedos tocaran los de ella con intención, con un temblor que ya no escondía. Ella sostuvo su mirada, y en ese intercambio silencioso se produjo el verdadero giro de la noche. Él cedió, por primera vez, a la vulnerabilidad sin miedo. No hubo palabras grandes, solo un cruce de respiraciones que decía mucho más. La penumbra suave del departamento parecía cerrar el mundo afuera, dejándolos solos con su verdad. Él confesó entonces, casi en un susurro, que no estaba acostumbrado a sentirse así. Las palabras le salieron torpes, pero sinceras. Dijo que era su primera vez entregando emociones sin medirlas, sin planear cada movimiento. Ella escuchó sin interrumpir, acercándose apenas para dejar su mano sobre su brazo, con un roce respetuoso, claro, que pedía confirmación. Él asintió despacio, y ese gesto abrió un puente entre ambos. No era un salto impulsivo, sino un avance consciente hacia una intimidad emocional que él nunca había experimentado. La tormenta interna que solía acompañarlo comenzó a perder fuerza. Sentía miedo, sí, pero también una tranquilidad nueva, como si esa noche tuviera un propósito que no terminaba de comprender. Ella lo invitó a sentarse en el piso, sobre una alfombra suave, para seguir hablando. Él aceptó sin pensarlo demasiado, sorprendiéndose de su propia disposición. Allí, más cerca del suelo que de cualquier pedestal, encontró una humanidad que había olvidado. Ese movimiento físico, bajar literalmente, fue un símbolo silencioso de su cambio interior. Cuando ella se inclinó hacia él para mostrarle un dibujo que estaba terminando, sus hombros se tocaron apenas, y el calor de ese contacto lo recorrió entero. Él inhaló hondo, cuidando no invadir, y ella confirmó la cercanía con un asentimiento suave. Ese pequeño gesto selló el verdadero punto de giro. Ya no se trataba de dos mundos opuestos encontrándose por azar, sino de dos personas eligiéndose con cuidado. Fue allí, en esa entrega mínima pero profunda, donde la noche tomó un rumbo del que ninguno quiso volver. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tímido ni incómodo, sino un espacio donde ambos podían escucharse respirar. Él sintió que el aire en el departamento se volvía más denso, como si cada movimiento se cargara de intención. Estaba nervioso, sí, pero también atento, dispuesto a no esconderse más. Ella acomodó la manta a un lado, y él la observó en ese gesto cotidiano que, de algún modo, parecía abrirle la puerta a una intimidad más profunda. La noche comenzaba a rodearlos con una calma expectante. Ella tomó el cuaderno y lo abrió sobre la alfombra, mostrándole algunos dibujos a medio hacer. Él se inclinó hacia adelante, cuidando no invadir, pero permitiéndose estar cerca. Cada trazo del papel hablaba de su vida, la disciplina, la soledad, la belleza que encontraba en lo simple.
Él sintió que podía ver un pedazo de su mundo sin filtros, y eso lo conmovió más que cualquier lujo que hubiera conocido. Fue entonces cuando notó que la distancia entre sus cuerpos se reducía sin que ninguno lo forzara. Ella levantó la vista y lo encontró observándola con una mezcla de admiración y vulnerabilidad pura. Hubo un instante en que los dos parecieron contener la respiración, como si el tiempo esperara su siguiente decisión. Él movió apenas la mano, ofreciendo cercanía sin tocarla. Ella respondió acercándose un poco más, lo suficiente para que el calor entre ambos se hiciera evidente. No había prisa, solo un hilo sutil que los unía, como un llamado silencioso que ninguno quería ignorar. La conversación comenzó a fluir con una suavidad inesperada. Él habló de su vida llena de compromisos, de decisiones que nunca sintió propias, de la sensación de vivir como detrás de un vidrio. Ella lo escuchó con una paciencia honesta, sin juzgarlo, sin intentar arreglarlo. Solo le ofrecía presencia. Y en esa presencia él encontró algo que no sabía que necesitaba, un espacio seguro donde sus palabras podían caer sin romperse. La tensión entre ambos se volvía más íntima, más emocional, más verdadera. Ella compartió también su carga, las noches sin dormir para entregar trabajos, la incertidumbre constante, el miedo a no ser suficiente en un mundo que exigía demasiado. Mientras hablaba, sus manos temblaron un poco, y él, por primera vez, se atrevió a tomar su mano con claridad. Ella aceptó ese contacto con un asentimiento lento, explícito, que marcó otro acercamiento consciente. Fue un momento simple, pero lleno de sentido. Dos vulnerabilidades encontrándose en la misma altura. A medida que la conversación profundizaba, sus cuerpos parecían responder de forma natural. Él se inclinó un poco más, ella giró hacia él y sus rodillas casi se rozaron. Él no avanzó más hasta ver en sus ojos un consentimiento pleno, y ella lo dio con una mirada serena que invitaba a continuar. Ese intercambio silencioso fue más intenso que cualquier palabra. El ambiente se volvió cálido, cargado de un deseo contenido y respetuoso, un deseo que avanzaba paso a paso, sin apresurarse. La luz tenue de la lámpara dibujaba líneas doradas sobre sus rostros. Él notó cómo el cabello de ella caía sobre su hombro, cómo respiraba con una calma nueva, cómo su voz se volvía más suave a cada instante. Se sentía hipnotizado por todo en ella, la manera en que se movía, la forma en que lo miraba, el modo en que aceptaba cada gesto con tanta conciencia. Era su primera vez dejándose afectar por alguien de esa forma, sin huir, sin esconderse, sin pretender fuerza. Ella dio un pequeño paso más. Apoyó su mano en su muslo, ligera, pidiendo permiso con la mirada. Él respondió afirmando con un movimiento lento, asegurándose de que ambos estuvieran en el mismo lugar emocional. Ese toque despertó en él un oleaje interno, no brusco, sino profundo, una sensación que combinaba deseo, ternura y un respeto que nunca había sentido en sus relaciones anteriores. La cercanía física no era invasiva, era una construcción elegida, mutua, paciente. Él deslizó su mano hacia la mejilla de ella, deteniéndose antes de tocarla por completo. Ella cerró los ojos un instante, confirmando que estaba bien, que lo quería cerca. Entonces él rozó su piel con la yema de los dedos, un contacto suave que hizo que ambos respiraran más hondo. Ese gesto fue suficiente para encender la conexión entre ellos sin necesidad de ir más allá. La noche parecía sostenerlos con una delicadeza casi sagrada, permitiendo que la tensión creciera sin perder su humanidad. Ella apoyó su frente contra la de él, un gesto íntimo que los unió en un punto exacto donde sus respiraciones se mezclaron. Él sintió que el mundo se reducía a ese contacto, a ese cruce de calor y fragilidad. No se movió rápido, esperó. Ella también. Era un baile silencioso donde nadie imponía el ritmo.
Y en ese equilibrio perfecto, sus emociones encontraron un lugar donde descansar sin miedo. La noche seguía abriéndose como una puerta suave hacia algo más profundo. Él la escuchó reír con timidez cuando un lápiz rodó por el piso sin querer. Ese sonido lo relajó, lo acercó aún más a ella. En su mundo, las risas eran medidas, casi estratégicas. En el de ella, eran espontáneas, vivas. Él sintió que quería quedarse allí, en esa risa, en esa naturalidad que lo desarmaba. Ella, al verlo sonreír por primera vez de verdad, apoyó su mano en su pecho, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón. Ese contacto lo dejó sin palabras. El ambiente se volvió más íntimo cuando ella se acomodó más cerca, dejando que sus piernas se tocaran apenas. Él respondió inclinándose un poco hacia ella, ofreciendo más cercanía pero sin exigirla. Ese roce lo electrificó de una forma cálida, no impulsiva. Ella lo miró fijamente buscando certeza, y él se la dio con un movimiento firme, aún tembloroso, pero decidido. Fue un punto de avance silencioso, un puente más entre sus mundos. Sus voces bajaron de tono, casi susurros. Él le contó que no sabía cómo manejar lo que sentía, que era la primera vez que alguien lo hacía perder el control sin miedo. Ella sonrió con una dulzura que lo dejó sin defensa posible. «No tienes que manejarlo todo», respondió. Esa frase lo golpeó de la forma más suave y más intensa. Lo liberó. Él no estaba acostumbrado a recibir permiso para ser imperfecto. Y sin embargo, ahí estaba, cayendo en esa posibilidad. Ella le pidió que se recostara junto a ella sobre la alfombra. Él dudó un segundo, no por miedo, sino por la magnitud emocional del gesto. Aún así, se acomodó a su lado. Sus cuerpos quedaron alineados, separados apenas por unos centímetros que poco a poco fueron disminuyendo. Él sintió cada respiración de ella como un pulso que lo guiaba hacia un terreno nuevo. Era una cercanía segura, consciente, donde cada avance era elegido por ambos, nunca impuesto. Cuando finalmente entrelazaron sus manos nuevamente, esta vez con más firmeza, la noche pareció sellar un pacto silencioso entre ellos. Él sabía que ya no había vuelta atrás. Esa conexión lo estaba transformando, y aunque la tensión aumentaba, seguía siendo una tensión limpia, respetuosa, llena de una entrega emocional que jamás había conocido. Era el inicio de una noche larga, no por intensidad física, sino por la profundidad de lo que ambos estaban construyendo, paso a paso, sin apresurar la magia. La intensidad creció sin necesidad de palabras. Reclinado sobre la alfombra, él sintió cómo el pulso de ella se acompasaba con el suyo, como si ambos hubieran encontrado un ritmo compartido sin buscarlo. La luz tenue dibujaba sombras suaves que abrazaban la escena, dándole un aire casi confesional. Cuando ella deslizó sus dedos por su antebrazo, pidiendo permiso con la mirada, él asintió con una sinceridad que lo sorprendió. Aquello no era pérdida de control brusca, sino entrega consciente, y en esa entrega algo profundo se abrió en él. Ella acercó su rostro al suyo, deteniéndose a centímetros, esperando su confirmación. Él la dio con un movimiento lento, casi tembloroso, dejando que sus frentes se encontraran de nuevo. Ese contacto mínimo, esa respiración compartida, encendió dentro de él un torbellino de emoción que llevaba años reprimido. Por primera vez no intentó contenerlo. La hipnosis no era por deseo impulsivo, sino por la forma en que ella lo hacía sentirse real, visto, humano. A su lado el control dejaba de ser una obligación y se volvía innecesario. Sus manos se buscaron con más intensidad, entrelazándose con firmeza, un gesto claro, elegido por ambos. Él sintió como la noche se expandía alrededor, como si el departamento entero respirara junto a ellos. Ella acarició su mandíbula con un roce tan suave que lo estremeció de pies a cabeza. Él
cerró los ojos un instante, entregándose a la sensación, sin miedo, sin cálculo. Ese fue el verdadero clímax emocional, darse cuenta de que estaba amando sin defensas, sin máscaras, sin el peso de su mundo exterior. Ella apoyó una mano en su pecho, justo sobre su corazón, sintiendo el ritmo acelerado. Él no intentó ocultarlo. Dejó que ella lo escuchara desde la piel, desde el temblor, desde la verdad que nunca había mostrado. En ese instante dejó de ser el millonario inalcanzable. Era simplemente un hombre aprendiendo a sentir. Ella lo miró con una ternura profunda, la clase de mirada que derriba muros sin hacer ruido. Ese reconocimiento lo hizo soltar un suspiro contenido desde hacía años. Él se inclinó apenas, pidiendo permiso para acercarse más. Ella respondió acercándose también, sin prisa, con una calma que sostenía la intensidad sin romperla. Sus rostros quedaron casi unidos, respirando el mismo aire. El deseo entre ambos era claro, pero también lo era el respeto, la certeza de que cada avance debía ser mutuo. Él murmuró un «¿está bien?», cargado de emoción. Ella asintió, tocando su mejilla con el dorso de la mano. Ese consentimiento explícito marcó el punto donde la tensión se volvió absoluta. La conexión se volvió más honda cuando ella deslizó su mano hasta su nuca, guiándolo lentamente hacia un abrazo pleno. Él la rodeó con los brazos, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba contra el suyo. No había urgencia, solo un encuentro profundo, necesario, inevitable. La noche parecía detenerse alrededor, como si el tiempo reconociera que ambos estaban cruzando un umbral emocional. Él sintió lágrimas calientes queriendo salir, no por tristeza, sino por la magnitud de lo que estaba experimentando. Era su primera vez sintiéndose así, totalmente vivo. Ella apoyó su cabeza contra su cuello, respirando con calma. Él tembló, pero no se apartó. La fuerza del momento lo atravesó entero, devolviéndole un corazón que creía dormido. Cada caricia era un recordatorio de que su control rígido siempre había sido una cárcel. Ella, con su sencillez luminosa, acababa de abrir la puerta. Él la abrazó con más firmeza, casi temiendo que se desvaneciera. Pero ella correspondió el gesto, dejando claro que estaba allí, presente, eligiéndolo también. Entonces, en un susurro apenas audible, él confesó que esa noche cambiaría su vida, que no sabía cómo volver a ponerse las máscaras después de sentir algo tan verdadero. Ella levantó el rostro, lo miró directamente a los ojos y le dijo que no tenía que volver a ocultarse. Esa frase lo atravesó como un rayo suave, una revelación que lo dejó sin aire. El clímax no fue un estallido, sino una verdad. Él ya no era el mismo hombre que había entrado por esa puerta. Si estás sintiendo esta emoción con ellos, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te tocó. Esta historia continúa, y tu compañía hace que cobre aún más vida. El amanecer empezó a filtrarse por la ventana, con una luz pálida que los encontró aún abrazados sobre la alfombra. Él abrió los ojos primero, sorprendido de sentirse en paz en un lugar tan pequeño y tan ajeno a su vida habitual. Ella seguía recostada contra su pecho, respirando con un ritmo lento que lo anclaba al presente. No había prisa por moverse. Por primera vez, él no pensó en reuniones, en horarios, en expectativas. Solo sintió una gratitud profunda por haber sobrevivido a su propia dureza para llegar hasta ese instante. Ella despertó unos minutos después, despacio, desorientada al principio, hasta que lo vio allí, tan cerca, tan honesto. Él sonrió con una suavidad que parecía nueva en su rostro, como si esa noche hubiera borrado años de tensión acumulada. Ella levantó una mano y tocó su mejilla, un gesto simple que él recibió como un regalo. No había dramatismo, solo calma. Y en esa calma, los dos entendieron que la noche no había sido un impulso,
sino un puente real entre sus mundos. Un puente que ahora necesitaban aprender a cruzar de día. Él se sentó despacio, aún temiendo romper la magia, pero ella tomó su mano antes de que pudiera alejarse. Ese pequeño gesto lo sostuvo, lo devolvió a tierra. Ella le dijo que no tenía que disculparse por nada, que lo había sentido presente de verdad. Esas palabras lo estremecieron más que cualquier caricia. Estaba tan acostumbrado a decepcionar o a ser juzgado que recibir aceptación sin condiciones lo desarmó. Por eso, cuando ella entrelazó sus dedos con los suyos, él bajó la cabeza un momento, dejando que esa emoción lo atravesara sin esconderla. Después de un silencio tranquilo, ella se levantó para preparar café. Él la siguió con la mirada, observando cómo la luz acariciaba su figura mientras se movía por la pequeña cocina. Era una imagen cotidiana, sin adornos, pero para él tenía un significado lleno de redención. Se puso de pie y la ayudó a buscar unas tazas, torpe al principio, pero sincero en su intención. Fue un acto simple, reparador, participar, no dirigir, acompañar, no imponer. Ella sonrió al verlo tan presente en un gesto tan doméstico. Al sentarse juntos en la mesa, él le tomó la mano sin temblar por primera vez desde que había llegado. Le dijo que quería hacer las cosas bien, que no sabía cómo sería el camino, pero quería aprender a no esconderse más. Ella lo escuchó en silencio, apretando su mano con un cariño firme, dejando claro que no buscaba cambiarlo, solo caminar a su lado mientras él se reconstruía. Ese momento selló el verdadero desenlace emocional. La noche había abierto la grieta. La mañana era la confirmación de la posibilidad. Antes de irse, él se quedó unos segundos junto a la puerta, mirándola como si quisiera memorizar cada detalle. Ella se acercó, tomó su rostro entre las manos y le dio un abrazo largo, profundo, plenamente consensuado. Él apoyó la frente en su hombro, respirando hondo, como si ese gesto lo terminara de recomponer. Cuando se separaron, ella le dijo que lo esperaba, sin presiones, sin plazos. Él salió del departamento con un corazón diferente, más frágil, sí, pero también más verdadero. Una recompensa moral que no venía de triunfar, sino de atreverse a sentir. Aquel día, ya lejos del departamento, él caminó sin escoltas y sin prisa, llevando en el pecho una emoción que aún no sabía nombrar. No era euforia ni miedo, sino una serenidad profunda, como si por fin hubiera encontrado un punto desde el cual reconstruirse. La experiencia de la noche anterior no lo había transformado por magia, sino por elección. Eligió bajar la guardia, eligió sentir, eligió mostrarse imperfecto. Y esa decisión, pequeña pero valiente, marcó el inicio de un camino nuevo, más humano, más real que cualquier logro profesional. Ella, en su silencio cálido, había hecho algo que nadie antes se había atrevido a hacer, verlo sin pedirle que fuera otra cosa. Y ese acto simple lo obligaba a mirarse también con compasión, a entender que había vivido demasiados años peleando contra sombras que nunca fueron suyas. Recordó cómo temblaban sus manos al llegar y cómo, al amanecer, ese temblor se había vuelto un símbolo de libertad. A veces, pensó, la verdadera fortaleza no está en controlar, sino en permitir que alguien te sostenga. Con cada paso, él comprendió que la recompensa moral de esa noche no era haber sido deseado, sino haber sido aceptado. Aceptado en su vulnerabilidad, en su torpeza emocional, en sus quiebres antiguos. Y por eso decidió que no volvería a esconder esa parte de sí. Se prometió ser paciente con su proceso, respetar sus miedos y honrar lo que habían construido juntos, aunque fuera frágil. La vida, entendió, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención, no por grandeza, sino por humildad. Al mirar el cielo de la mañana, sintió que algo dentro de él se acomodaba con suavidad.
No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez no necesitaba controlarlo todo. Bastaba con ser sincero, avanzar paso a paso y cuidar lo que comenzaba a nacer entre ellos. Y si tú que me escuchas crees en el amor auténtico, en ese que transforma sin destruir, escribe entrega en los comentarios. Porque a veces la entrega más simple es la que cambia una vida entera.